Bienvenidos a nuestra cuarta entrega de Entendiendo la historia de las doctrinas de la gracia. Tal como hemos señalado en nuestras entregas anteriores, la teología dirige el método. Es por esto que necesitamos recordar el debate histórico respecto de la condición del hombre post-pecado original. Como ustedes recordarán, en el video anterior vimos dos postulados del pelagianismo en la línea de la heterodoxia y también el agustinianismo, en la línea de la ortodoxia. Sin embargo, el problema surgiría varios años después con el surgimiento del semi-pelagianismo. ¿Se acuerda usted de lo que sucedió con la propuesta de Pelagio? Fue condenado por los concilios de Milevi y Cartago en el 418 después de Cristo y finalmente por el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo. Así, el pelagianismo fue catalogado como herejía. Si bien es cierto, la posición de Pelagio respecto del libre albedrío del hombre fue condenada por 3 concilios, la influencia de sus ideas daría paso al semi-pelagianismo, ideas que nos acompañan hasta el día de hoy. El semi-pelagianismo fue expuesto por los siguientes teólogos marselleses: Juan Cassiano, Vicente de Lerins, Genadio de Marsella y Fausto de Ries. ¿Qué postularon los padres del semipelagianismo? Recordemos antes el pelagianismo. Dios ha mandado al hombre que haga lo que es bueno. De aquí que el hombre debe tener la capacidad para hacerlo. No hay tal cosa como una naturaleza pecaminosa. Su carrera futura tendrá que determinarse por medio de su propia y libre elección. En el semipelagianismo, el hombre quedó herido o enfermo, de manera que su libre albedrío quedó intacto, pudiendo ahora cooperar con Dios para su salvación. Juan Cassiano, uno de los fundadores del semipelagianismo, no negaba la gracia divina como Pelagio. No obstante, la idea esencial de su pensamiento radicaba en que Dios coopera en la salvación humana. En otras palabras, es una gracia que queda finalmente dependiendo de la decisión humana, esto es, del libre albedrío del hombre. Reinhold Sever explicó de manera precisa las ideas de Cassiano y el semipelagianismo de la siguiente manera. Sostenía firmemente 2 principios acerca de la gracia divina: que somos incapaces de hacer algo bueno sin la ayuda de Dios y que es necesario preservar la afirmación del libre albedrío. Síguese de ello que la gracia y el libre albedrío cooperan. Así pues, la gracia de Dios coopera siempre para el bien con nuestra voluntad. El punto clave del semipelagianismo fue la cuestión del initium fidei, el comienzo o inicio de la fe salvífica. Cassiano, en el siguiente comentario, revela la esencia del semipelagianismo temprano. Tan pronto como Él, Dios, descubre en nosotros el comienzo de una buena voluntad, la ilumina y la alienta e incita a la salvación, haciendo crecer lo que Él mismo plantó o lo que ha visto surgir por nuestro propio esfuerzo. ¿Dios pesquisa en el hombre una chispa de buena voluntad? Esta idea de Cassiano también fue subrayada por el tercer marsellés Fausto de Ries, quien fue el más agudo crítico de Agustín. En su obra De la gracia de Dios y del libre albedrío, defiende la doctrina según la cual el inicio de la fe depende de la libertad humana. Según Fausto, esta libertad nos da la capacidad natural de inclinarnos a Dios, de buscarle hasta que Él nos responde. Dicho de otro modo, y como nos explica Ramsay, según el semipelagianismo, la gracia divina es necesaria para la salvación, pero el hombre toma la iniciativa de buscar esa gracia. La gracia no es eficaz hasta que el hombre responda por su voluntad. El hombre está enfermo, pero no muerto en sus pecados. No se puede sanar a sí mismo, pero puede llamar a un doctor. A pesar que el semipelagianismo rechazaba mucho el extremismo del pelagianismo, albergaba cierta operatividad libertaria en el hombre en base a su libre albedrío herido. En otras palabras, y como lo aludiera Grau, para el semipelagianismo el hombre no estaba muerto, sino simplemente enfermo. ¿Qué es el semipelagianismo? ¿En dónde surgió? ¿Cuál ha sido su influencia? La importancia del semipelagianismo en la cuestión del debate. Nótese nuevamente lo que el pastor Luther escribió.
El semipelagianismo goza hoy de amplia aceptación entre los evangélicos, que enseñan que no es Dios, sino cada hombre, como individuo, quien elige si es o no salvo. ¿Recuerda usted esta imagen? Arriba podemos ver que el método de evangelismo es decisionismo. ¿Por qué lo hacemos así? La respuesta es por la teología, el semipelagianismo. ¿Cuál es la implicancia del semipelagianismo en el evangelismo? Quiero dejar con ustedes al pastor Joel con una breve explicación acerca de la implicancia y pretensión del semipelagianismo en el evangelismo. Bueno, ¿de qué manera el semipelagianismo entonces se observa en el evangelismo? Bueno, lo que tenemos que tener claro es que la Biblia menciona algunas cosas que son claras. El evangelio, ¿cierto? Y su requerimiento. En este caso es creer y arrepentirse. No obstante, hay un problema espiritual de acuerdo a la Escritura, que es la realidad del hombre, o podemos llamarla también la realidad espiritual. ¿Cuál es esta realidad espiritual? ¿Cierto? Hay una distancia, valga la redundancia, espiritual. Hay un problema entre la realidad del hombre y el requerimiento de Dios. Ese es el problema, claramente. Ahora, la Biblia lo fundamenta mencionando varios versículos en donde se relata la realidad del hombre. Efesios capítulo 2, Romanos capítulo 3, Juan capítulo 6, 44, que nos enseña, ¿cierto?, que hay una distancia que solamente puede romper el Señor en este sentido. Efesios capítulo 2 y otros pasajes más. Ahora, ¿cómo acorta la distancia el decisionismo? Bueno, necesariamente tiene que cambiar el concepto teológico. Para ello, ¿cierto?, recurre, valga la redundancia, a un concepto, ¿cierto?, teológico. ¿Cuál es este concepto? El semipelagianismo. Ahora, ¿qué gracia está presente frente a la realidad humana? ¿Cuál es la condición del hombre en el semipelagianismo frente al requerimiento del Evangelio? Lo que tenemos que entender es que la Biblia, ¿cierto?, asume dos cosas en sus páginas: la gracia operativa y, por otro lado, la responsabilidad del hombre. Sin embargo, bajo el paraguas del semipelagianismo, esta noción, ¿cierto?, que engloba todo lo que con ello trae, en este caso el decisionismo, destruye estos conceptos. La gracia operativa se cambia por gracia cooperativa. ¿Se acuerda lo que decía Casiano? En el caso de la responsabilidad, se elimina, ¿cierto? Puede aceptarse también, pero se minimiza por el libre albedrío. Entonces la distancia, ¿cierto?, que existe entre el requerimiento del Evangelio y la realidad del hombre, obviamente potencialmente puede quedar cerca, o se puede romper a través de estas nociones que se derivan del semipelagianismo. Ahora, ¿cómo es que se rompe esta distancia según las Escrituras? ¿Cuál es la evidencia de este hecho sobrenatural? En este caso, de lo que la Biblia enseña, rompe esta distancia. Bueno, la Biblia menciona que esta distancia se rompe a través de la regeneración. Y la regeneración es una obra divina, no humana. Es la manera en que Dios rompe esta distancia entre el requerimiento del Evangelio y la realidad humana. ¿Cuál es la evidencia de que este hecho sobrenatural ha ocurrido? La Biblia menciona, a través de un concepto, la evidencia de que la regeneración ha ocurrido. Y esto se llama conversión. Como observan ustedes en la imagen, la manera en que Dios rompe esta distancia es a través de una obra sobrenatural. La evidencia de ello es la conversión. ¿Qué ha sugerido metodológicamente el semipelagianismo para acortar entonces esta distancia espiritual? Primero, destruir los conceptos escriturales. Ya no se cree en la regeneración. De hecho, en la teología semipelagianista, la regeneración es la consecuencia del libre albedrío del hombre, y no al revés. Cuando la Biblia enseña claramente que la fe justamente es el fruto de la regeneración. Ahora, justamente en esta área, en esta distancia, la Iglesia Católica, por ejemplo, pone los sacramentos. Los sacramentos son rituales que en la teología católica, ¿cierto?, tienen la pretensión de generar realidades espirituales. ¿A través de qué? De actos humanos, ¿cierto?, bajo este paraguas de ritual. Ahora, ¿cuál es el método que usa el decisionismo?
para la redundancia. ¿Cuál es el método ritual del semipelagianismo? En este caso es justamente el decisionismo. Ese es el método por el cual esta realidad puede acortarse. ¿Y en qué consiste este método? Bueno, consiste en ciertas pretensiones, ¿cierto?, que se aducen justamente de esta teología. Como decíamos hace un tiempo, la gente no piensa mucho en teología, no piensa mucho en doctrina en cuanto a ello, pero la base del decisionismo justamente se encuentra en la teología del semipelagianismo. Estas ideas, ¿cierto?, que conllevan justamente esta metodología. En términos concretos, el decisionismo, ¿cierto?, entonces pide o requiere de una decisión. ¿Ha hecho usted esta decisión? Paralelamente se pide una segunda cosa. Usted debe recibir al Señor en su corazón. Eso es habitual, lo encontramos en una serie de tratados, como los que hemos visto en las primeras series de esta, valga la redundancia, serie de las historias de la doctrina de la gracia. Tercero, se pide, y esto obviamente es relevante, que la persona repita una oración para después, como cuarta pretensión, decirle a la persona: bienvenido a la familia de Dios, como claramente lo observamos en uno de los tratados que hemos mencionado de este evangelista argentino, Luis Palau. Estas cuatro cosas entonces, y en términos generales pueden ser diferentes, pero resumen lo que es el decisionismo. Se adjudica a un ritual la capacidad de acortar una distancia que solo Dios puede acortar, dando vida al corazón del hombre, dando vida espiritual a los oídos, por las redundancias espirituales, para que el mensaje del Evangelio no solamente llegue a la mente, sino que sea trasladado de la mente al corazón, producto de un acto soberano y sobrenatural de Dios. Eso es lo que hace el decisionismo, y es lo que es en términos concretos. Recordemos una vez más la cita del pastor Erwin Lutzer en el libro Doctrinas que Dividen. El semipelagianismo goza hoy de amplia aceptación entre los evangélicos, que enseñan que no es Dios, sino cada hombre como individuo quien elige si es o no salvo. Ahora, ¿quiénes han popularizado el semipelagianismo en el evangelicalismo? Aquí pueden ver ustedes una serie de imágenes de ministros evangélicos que han popularizado lo que es el decisionismo. Aunque muchos de los predicadores modernos del semipelagianismo no son herejes, muchos de ellos, en especial los evangelistas aludidos, popularizaron de manera masiva este concepto teológico erróneo, seguido por otros hoy. ¿Logra usted entender la implicancia? ¿Hay consecuencias? El año 2002, Paul Washer predicaba uno de sus sermones más notables acerca de la falsa conversión y el decisionismo. 3 años antes, R.L. Himmers y Christopher Kagan escribían lo siguiente en una traducción de este libro que fue hecha el año 1999. Hace 150 años empezó un malvado engaño, el cual creció en magnitud hasta que hizo cortocircuito en el avivamiento y causó que las conversiones se volvieran una cosa entre los evangélicos. Hoy vivimos el resultado. Nuestras iglesias son liberales, carismáticas o están muertas. Nuestra gente proclama ser renacida y a la vez falta a la iglesia. Se divorcia, baila, comete fornicación y aborta bebés. Un número creciente de pastores cometen adulterio, mientras que nuestra juventud se pone salvaje. La monstruosa apostasía que nos rodea es el resultado directo de una transición teológica que tuvo lugar en el siglo XIX, un cambio de la conversión al decisionismo. Lo interesante es que años antes, Ernest Ratzinger, en el año 1982, no dudó en exhortar a sus lectores acerca del decisionismo. En el siguiente libro, que fue traducido al español en el año 1985. Estoy hablando de ese método de invitación antibíblico, antropocéntrico y hecho por el hombre. Este sistema de invitación ha engañado y confundido a millones de personas y continúa haciéndolo. Permítame rogarle que escudriñe las escrituras en este punto. También le suplico que estudie la historia de la iglesia en su práctica. Debe saber que comenzó con una teología pelagiana o semipelagiana. Define. Por tanto, está basado en teología no bíblica. Cabe destacar
que el semipelagianismo fue contundentemente condenado por el Concilio de Orange en el 529 después de Cristo, sínodo que dio por terminado la controversia semipelagiana. Cabe destacar que este concilio tomó la línea agustiniana esencial tocante al debate. Notemos algunos de los cánones que merecen mencionarse. Canon 35. La caída de Adán corrompió a todo el género humano. Canon 3. El hombre no recibe la gracia porque lo pide, sino viceversa. Canon 5. El initium fidei no corresponde a la naturaleza humana, sino a la gracia de Dios. Canon 17. La vida cristiana no descansa en la voluntad del libre albedrío, sino en el poder del Espíritu Santo. Canon 20. La gracia no se basa en mérito alguno, y solo por ella el hombre es capaz de hacer el bien. A pesar de la aplastante respuesta del Concilio de Orange, el semipelagianismo florecería tras bambalinas, hasta llegar a ser después la posición oficial de la Iglesia Católica. Recapitulemos. Punto número 1. El semipelagianismo es otra versión del pelagianismo, aunque más moderno, sin embargo, finalmente con el mismo predicamento en cuanto al libre albedrío. Número 2. Los teólogos marselleses fueron sus proponentes históricos. Número 3. El semipelagianismo fue condenado por el Concilio de Orange en el 529 después de Cristo. Número 4. La postura general de la Iglesia Católica Romana es el semipelagianismo. Número 5. El semipelagianismo sugiere una salvación sinergista cooperativa. Tanto Dios como el hombre hacen posible la salvación. Número 6. El semipelagianismo no niega la soberanía de Dios, pero sí mantiene como un concepto innegociable el libre albedrío, siendo finalmente el hombre el que contrapesa la balanza de la salvación. 7. Lamentablemente el semipelagianismo es creído por una gran cantidad de evangélicos, y este ha sido el concepto teológico de fondo para sustentar el decisionismo. Ahora, ¿qué sucedió después de la propuesta de los marselleses? Sabemos que el semipelagianismo fue condenado en el Concilio de Orange. Sin embargo, esto no quedaría así. La cuestión del libre albedrío seguiría en discusión. Dos aspectos de la historia en este sentido son importantes de recordar, cuestión que veremos el próximo capítulo. El libre albedrío en la era medieval, esto es, el pensamiento de los escolásticos, quienes decantaron la doctrina de la Iglesia Católica en este asunto, y cómo esto fue pavimentando la respuesta que daría el Concilio de Dort. Esperando que este material sea de utilidad y de bendición para ustedes, muchas gracias, que Dios les bendiga.